episodios anteriores de un podcast ninja sobre Big Data, hemos hablado de buenas prácticas para el análisis de datos. Concretamente, corría el episodio 70 y todos éramos 24 episodios más jóvenes. Pues hoy seguimos con la saga de episodios de buenas prácticas. Es que no hay cómo hacer las cosas bien. Un podcast ninja sobre Big Data, episodio 94. Buenas prácticas para científicos de datos. Muy buenos días y bienvenidas a un nuevo episodio de un podcast ninja sobre Big Data, el podcast en el que hablamos de Machine Learning, de analítica de datos, de inteligencia artificial y de todo lo relacionado con el Big Data y el mundo de los datos. En este podcast hablamos de inteligencia artificial y de Big Data de manera normal, nos alejamos de las ideas distópicas, nos alejamos del hype y siempre tratamos todos estos temas con los pies en la tierra y con sentido del humor, o al menos lo intentamos. Yo soy Marta Arroyo y cada semana os cuento cositas sobre todo este mundo de los datos al que me dedico. Pero antes de empezar con el episodio de hoy, recordaros que os espero en la membresía Ninja, donde encontraréis tutoriales, podcast premium. También tenemos una parte de comunidad con un grupo de Telegram privado y sesiones en directo. Tenéis toda la información en datos.ninja/comunidad. Y obviamente os voy a dejar todo esto en las notas del programa. Dicho esto, empezamos. Hace un par de semanas hablábamos de MLOps, esas maravillosas prácticas para sacar modelos de Machine Learning de un notebook para dejarlo libre en el mundo real, donde la gente pueda usarlo y predecir cosas muy interesantes. Libre, pero monitorizado. Monitorizado siempre, eso sí. Una de las primeras cosas con las que se familiariza un científico de datos es un notebook, ya sabéis. Ya hablábamos de ello en el episodio 67 del podcast, que os voy a dejar enlazado también en las notas del programa. Os recomiendo que lo escuchéis. Pero para daros un poquito de contexto, un notebook es un cuadernito en el navegador web donde todo científico de datos realiza sus primeros experimentos durante un proyecto. Bien, pues como buenos científicos de datos que somos, experimentamos con nuestro notebook. Porque la ciencia de datos, el desarrollo de modelos de Machine Learning, todo esto va de experimentar, de probar cosas, de liarla, de equivocarse, cambiar más cosas y volver a probar otras cosas distintas. Diferentes hiperparámetros, diferentes modelos, diferentes transformaciones de los datos. Esto va todo el rato de probar, probar y probar más. Cuando crees que has terminado, pues pruebas otra cosa. Y cuando hacemos esto de probar tanto, pues muchas veces llegamos a resultados que hay que enseñarle a alguien rápidamente porque hemos cambiado tantas cosas en nuestro cuaderno que probablemente si volvemos a cambiar algo o si nos vamos y luego volvemos, pues no seremos capaces de reproducir los mismos resultados y nadie nos creará nunca jamás. Un drama. Seguro que os ha pasado. A mí me ha pasado, sin ir más lejos, en la sesión de la comunidad ninja del mes pasado, que no sé qué cambié, pero el modelo murió directamente. Esto no es algo que me pase solo a mí, nos pasa a todos y pasa hasta en las mejores familias. Y para ilustrarlo os voy a contar una historia real que sucedía ya por 2017 en una empresa de energía. Dentro música de historieta de 2017. Esta historia transcurre en una empresa global de energía con decenas de miles de empleados. Imaginaos qué empresa más grande. En ella, un científico de datos estaba dispuesto a liderar las últimas etapas de un proyecto de datos que llevaría la empresa al siguiente nivel. El proyecto definitivo, el análisis de datos definitivo. Uno de los doctorados que él mismo había contratado, pues llevaba 6 meses trabajando en un proyecto secreto que finalmente iban a poder implementar en producción. Por fin ese proyecto iba a salir del notebook del doctorado para que la empresa ganara miles de millones de dólares. Dólares del mundo real, atención. Pero es que fijaos en el nivel del proyecto, porque iban a ser capaces de extraer más crudo de depósitos existentes que ya conocían,
pero sin tener que invertir ni un céntimo en infraestructura. Todo gracias al análisis que habían estado haciendo en secreto de los datos geológicos y de los datos también extraídos por sensores que tenían instalados por ahí. Estaban, el centro de atención de toda la empresa, eran el ojo del huracán. Ya les habían asignado los recursos para llevar a cabo el proyecto, un presupuesto. Y los jefes estaban, pues imaginad, con las palomitas en la mano, expectantes. Petróleo gratis, como para no estarlo, vaya. Pero en un giro inesperado o no de guión, nada salió como esperaban. Total, que a nuestro querido científico de datos, que ahora mismo estaba liderando un marrón sin saberlo, le pasan la parte de investigación que ya estaba hecha. Unos cuantos cuadernos de Jupyter por aquí, unos scripts por allá, conjuntos de datos que salían un poco de todas partes, pero eso en realidad en un proyecto pues al principio es normal, nada fuera de lugar. Pensó que no cunda el pánico, esto se arregla, esto lo ponemos un poco en orden, lo ponemos un poco mono y conseguimos sacar crudo de cualquier lado. Lo que pasa es que después de repasar y reordenar todo el código, todo el proyecto, los 6 meses de trabajo del doctorado, hasta la última coma, no fue capaz de reproducir los resultados que le había prometido el doctorado de su equipo. Y entonces, un poco preocupado ya, llama al autor de la obra y se ponen a trabajar juntos a ver cómo volver a los resultados del análisis que habían prometido y que llevaban, de hecho, meses vendiéndole a sus jefes. Bueno, pues no fueron capaces. Acabaron descubriendo que en un punto del proceso de limpieza de datos la habían liado de manera que el dataset resultante, el que les había hecho creer que habían descubierto una mina, pues tenía valores duplicados que se correspondían con la presencia de crudo. Es decir, sus resultados estaban inflados artificialmente. Un drama. Adiós a sus aspiraciones de convertirse en héroes de la extracción del crudo. Su empresa se había gastado millones de dólares en recursos para su proyecto, llevaban meses de trabajo y estaba todo construido sobre unos datos que no eran reales. ¿Y todo por qué? Pues por ser un poco bardales a la hora de desarrollar el proyecto, por tenerlo aquí un poco desordenado. No seáis estas personas. Visto el drama, en el episodio de hoy os voy a contar algunas reglas, buenas prácticas a llevar a cabo para ser científicos de datos bastante ninja. Y claramente, después de esta historia, la primera regla, la que os tenéis que tatuar en la frente, bueno, eso no lo hagáis, no os tatuéis nada en la frente. La primera regla no podía ser otra que no seáis un bardal. Creo que ha quedado bastante claro que desarrollar un proyecto de manera ordenada es importante, especialmente con cuadernos, estos notebooks, algo que los ninjas de los datos usamos bastante para experimentar. Y también ha quedado claro que con tanto experimento en los cuadernos o notebooks estos, pues el orden se nos va de las manos rápidamente y acaba desembocando en un caos absoluto. Entonces, algo que podemos hacer es utilizar plantillas, es decir, tener una estructura, un esqueleto de nuestro proyecto que luego vamos rellenando según avanzamos y que podemos utilizar para todos nuestros proyectos. Entonces es como todo, paso 1, pues esto, paso 2, pues esto. Y entonces ahí introducimos un poquito de orden en el caos. Una plantilla que está bastante bien y que os voy a dejar en las notas del programa se llama Cookie Cutter y la han desarrollado desde Driven Data Labs, que es una empresa de desarrollo de proyectos de ciencia de datos que está en Denver, Colorado. Y además también tienen una plataforma de competiciones parecida a Kaggle. Pues eso, usar una plantilla es bien. A ver, que está claro que los buenos análisis de datos vienen de la exploración, de ir viendo por dónde nos llevan los datos, de ir probando, de explorar, de probar, y esto no se hace con una estructura cerrada. Pero eso no quita para que los datasets que usamos estén en una carpetita de datos, que se pueda dividir en datos en crudo, los que no hemos tocado, luego pues los datos procesados en otra carpetita, que con sus transformaciones y eso. Luego ya en otra carpeta los notebooks para nuestras exploraciones y luego el código final, el que ya está listo para ir a producción, pues en la suya, todo ordenado al estilo Maricondo. Así, además de que cuando todo está ordenado luce más, como os habrán dicho vuestros padres y madres en vuestra infancia,
Si tenemos que colaborar con otras personas, pues seguramente les vaya a resultar más sencillo entender lo que hemos hecho. Y lo mismo va para nuestro yo del futuro, que siempre nos lo va a agradecer. Bien, una vez que hemos ordenado muy bien nuestro proyecto, lo siguiente es tener muy claro de dónde vienen los datos. En un proyecto de ciencia de datos transformaremos los datos 1000 veces, pero siempre tenemos que ser capaces de volver a la versión original. Los datos en crudo no se modifican. Tenemos que tener por lo menos una copia, los datos originales, o crear una copia con los datos que transformemos. Si la liamos, como en el caso de la historieta de la compañía de energía, y transformamos los datos de manera que de repente tenemos filas duplicadas o nos equivocamos o lo que sea y acabamos con un dataset que está mal, si no somos capaces de recuperar los datos originales porque los hemos transformado directamente, estaremos perdidos. De ahí viene toda la movida del linaje de datos y del versionado de datos, del que obviamente tendremos que hablar también en algún momento. Al final, los datos que dan lugar a nuestro análisis o a nuestro dataset de entrenamiento vienen o de alguna fuente de datos externa o de las transformaciones que hemos hecho sobre un conjunto de datos que viene de alguna fuente de datos externa o de la combinación de varias, y tenemos que ser capaces de trazar esas transformaciones hacia atrás hasta el lugar original del que se extrajeron los datos. El tema es que esto de mantener el linaje y saber de dónde vienen los datos es bastante importante porque en la práctica, como seguramente habréis visto y os he dicho 1000 veces ya, los proyectos de ciencia de datos se complican muy rápido. Un ejemplo, imaginemos que tenemos un dataset con el que estamos trabajando y que después de una serie de transformaciones descubrimos un error. Básicamente lo que les pasó en la historia del petróleo. Si no podemos retroceder y ver exactamente qué pasos hemos seguido o de dónde venían los datos originales, pues nos tocará prácticamente empezar de cero y sinceramente es que nadie quiere eso. De ahí la importancia del linaje de datos, de mantener los datos en crudo inmutables. Esos no se tocan. Si tal, creamos una copia con las transformaciones que hagamos. Mantener los datos en crudo bien documentado para saber de dónde vienen, cómo los hemos conseguido y utilizar pipelines para realizar nuestras transformaciones. Básicamente todo esto es como tener un mapa que nos dice en cada momento de dónde vinieron los datos y qué hemos hecho con ellos, por si nos perdemos de tanto explorar datos. ¿Qué puede pasar? No os digo yo que no. Siguiente regla. Si nadie os ha dicho antes que es importante aprender Git, os lo digo yo ahora. El control de versiones es, vamos, como saber leer. Esto la gente de desarrollo de software ya lo sabe. Bueno, pues la gente de datos, si no lo sabe, lo tiene que saber ya. Porque aquí mucho hablar de lo importante que son las matemáticas para entender los modelos de Machine Learning y nadie habla de la importancia del control de versiones y de usar Git. Vamos cambiando cosas y vamos usando Git para saber lo que hemos cambiado. ¿Que nos equivocamos? Pues somos capaces de volver a una versión anterior, porque como usamos control de versiones, pues las modificaciones se pueden revertir. Con esto es mucho más fácil colaborar además con otros en un mismo proyecto y evitar eso de ¿quién fue ese que tocó el archivo y esto ahora no funciona? Porque seamos realistas, en un proyecto de ciencia de datos vas a estar tocando muchos archivos y probando muchas cosas y además normalmente hay más de una persona trabajando en ese proyecto y luego hay scripts por aquí, notebooks por aquí ya, pipelines, configuración y es un follón. Por lo menos con Git, pues no solo podéis mantener un historial de cambios y retroceder cuando sea necesario, sino que también permite trabajar en paralelo con otras personas sin que esto sea el caos. Si trabajáis en un equipo, pues alguien puede estar ajustando un script de preprocesamiento mientras otro está trabajando en el análisis de datos y pues con Git permite que cada uno trabaje en su propia rama y luego se integran todos los cambios y todo muy organizadito. ¿Que hay conflictos? Lo resolvemos bien viendo exactamente qué cambia cada uno. Importante aquí. Y que marca la diferencia del uso que se hace de Git en desarrollo de software. Es que en ciencia de datos tenemos también de redoble de tambor datos. Y también hay que controlar las versiones de los datos. Pero Git debería usarse solo para el código o para datasets que no cambian mucho o que son muy pequeñitos. Para datasets serios, de los importantes, de los grandes, existen herramientas específicas con su propio control de versiones, como DVC, Data Version Control. Y luego, recordad también lo que hablamos en el episodio de MLOps. El nivel final es ser capaces de automatizarlo todo. Es decir, que si modificamos el código,
estos cambios se prueben de manera automática con sus pruebas unitarias y sus cosas para conseguir integración continua. Bien, siguiente regla. Bueno, siguiente regla nada, que me quedan un montón. Llevo ya como un cuarto de hora hablando y bueno, igual ya habréis llegado al trabajo, ya habréis terminado el café o ya habréis terminado de pasar al perro o a pasearos vosotros. Y bueno, va siendo hora de terminar por hoy. Y así a modo de curiosidad, ¿cuándo escucháis el podcast? ¿Cuando estáis paseando, desayunando, de camino al trabajo? ¿Cuándo lo escucháis? Dejádmelo ahí en comentarios, que tengo yo curiosidad. Y luego, si queréis la parte 2 de este episodio, de buenas prácticas para un científico de datos, dadle las 5 estrellas en Spotify o en Apple Podcasts. Y cuando lleguemos a 630 valoraciones en Spotify o a 50 en Apple Podcasts, por ejemplo, ¿por qué no? Saco la segunda parte, que me quedan bastantes reglas. Ojo, que son muy interesantes y os van a convertir en ninjas de los datos hipervitaminados. Ahí lo dejo. Hasta entonces, hasta que consigamos las 130 valoraciones en Spotify o las 50 en Apple Podcasts, quedaros con lo que hemos hablado hoy. Porque está claro que los proyectos de ciencia de datos son experimentación pura. Es prueba y error. Esa es un poco la parte divertida, a la vez que un poco frustrante a veces. Bueno, al final no es que no sabemos dónde vamos a llegar. Y precisamente por eso estos proyectos son bastante propensos al caos. Así que permaneced ordenados, sed metódicos. Podéis usar la plantilla de Cookie Cutter que os dejo en las notas del programa para vuestros proyectos o cualquier otra, porque hay varias plantillas, y podéis elegir la que más os guste. Y recordad siempre la importancia de ser capaces de traquear las transformaciones que habéis hecho sobre los datos, documentar de dónde vienen vuestros datos originales y cómo los habéis extraído, de dónde los habéis sacado, y no tocar los datos primigenios. Esos son inmutables por si hay que dar un paso atrás, reflexionar sobre alguna de las cosas que hemos hecho en alguna de nuestras iteraciones experimentando. Y luego la regla número 3 y última que os he contado hoy: aprended Git y utilizad control de versiones. Esto es como saber leer. Poco se habla de lo importante que es también en ciencia de datos saber Git. Así que nada, esto os cuento hoy. Espero que os haya gustado el episodio, que hayáis aprendido algo de valor. Como siempre, no olvidéis dejar un me gusta, una valoración de 5 estrellas y algún comentario en Spotify o en Apple Podcasts. Cuando lleguemos a 630 o 50, os saco el siguiente episodio. Que por cierto, no entiendo la diferencia entre las valoraciones de Spotify y Apple Podcasts. ¿Por qué tanta diferencia? ¿Nadie escucha mi podcast en Apple Podcasts o qué? Contadme, por favor. Bueno, da igual. Sobre todo, muchas gracias por estar al otro lado y nos escuchamos en el próximo episodio de un podcast ninja sobre Big Data. ¡Feliz semana y hasta el próximo episodio, que será básicamente cuando vosotros queráis!